saludo para todas y todos. Les propongo trabajar sobre los contenidos de la clase 3 de la unidad Construcción Social de la Discapacidad, que se centra en la postulación de un nuevo modelo teórico sobre la discapacidad, conocido como el modelo de la diversidad. En este contenido expondremos sintéticamente el marco teórico propuesto por Agustina Palacios y Javier Romagnach en la obra titulada El modelo de la diversidad, la bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Como hemos visto en la clase 2 de esta unidad, las ciencias sociales han expuesto el tratamiento de la discapacidad a través de diferentes modelos. En la actualidad, se encuentra vigente el modelo social de la discapacidad, aunque aún persisten fuertes reminiscencias de los modelos anteriores, sobre todo del modelo médico rehabilitador. Este modelo postula una visión individualista y negativa de la discapacidad, centrada en el déficit individual, asimilando a la discapacidad con un problema de salud o con una enfermedad, y a la persona con discapacidad como un sujeto a rehabilitar o a normalizar como requisito para su inclusión social. Recordemos que el modelo social postula que la discapacidad radica en la interacción entre individuos con determinadas características y el contexto ambiental y social en el que este individuo se desempeña. Actualmente se encuentra en discusión un cuarto modelo, cuyos promotores denominan modelo de la diversidad. Este modelo se basa en una serie de postulados de los llamados movimientos de vida independiente, que plantea a la diversidad como un valor y a la persona con discapacidad como un ser valioso por su propia diversidad. Como variante a los otros modelos, según los cuales la discapacidad es un mal, sea este individual o social, el nuevo modelo propuesto postula que la discapacidad, por ejemplo las deficiencias orgánicas, sensoriales, psíquicas, entendidas como parte de la diversidad, constituyen un elemento enriquecedor. Con relación a la terminología, el modelo llama a la persona con discapacidad persona con diversidad funcional, siendo este un cambio no solo terminológico, sino conceptual. Como dijimos, es eje fundamental de este nuevo modelo la cuestión de la diversidad humana, más en particular la llamada diversidad funcional, entendida como las diferentes formas de funcionar que presentan las personas. El concepto de diversidad implica al mismo tiempo variedad y diferencia, es decir, la abundancia de cosas diferentes. Si asociamos este concepto a la persona humana, este se refiere a todo aquello relativo a la diversidad humana, es decir, a la gran variedad que existe dentro de la categoría ser humano. Cada individuo de la especie humana posee características que comparte con otros individuos, así como también presenta una serie de características, capacidades y disposiciones que son específicas, son particulares, que son las que lo hacen único y lo diferencian del resto de la especie. Esta diversidad hace referencia a la identidad, a lo que permite al individuo distinguirse de los demás, ser quien se es y situarse dentro de un grupo humano. Algunos de los factores en que los seres humanos somos diversos son los diferentes valores, actitudes, perspectivas culturales, creencias, origen étnico, lengua, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, aptitud, salud, estatus social, habilidades, características físicas, características psíquicas, formas de funcionar y otras características personales que son específicas o particulares de cada individuo. Estas diferencias son las que deben ser reconocidas, comprendidas y valoradas como presupuesto para una verdadera inclusión social. Como características personales interrelacionadas, constituyen la integralidad del ser humano, sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Antes de caracterizar al propuesto modelo de diversidad, es necesario referirnos al movimiento de vida independiente, a partir del cual se fueron construyendo la idea de diversidad funcional y los principios que se promueven en este modelo.
Este movimiento social nace sobre fines de los años 60 del siglo XX en el marco de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, impulsado por la acción de un grupo de personas con discapacidad pertenecientes o enroladas en organizaciones civiles, en universidades, en asociaciones de veteranos de guerra, entre otras organizaciones de índole civil. La filosofía del movimiento se constituye como un nuevo pensamiento teórico práctico en torno a la diversidad humana, promoviendo el concepto de diversidad funcional. Las personas con diversidad funcional reclaman su derecho individual y colectivo a vivir de manera activa e independiente, estando incluidos en la comunidad y contando con los apoyos necesarios. No aceptan la institucionalización, la reclusión o el confinamiento como forma de vida y reclaman los apoyos humanos y tecnológicos necesarios para poder ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones y aportar a la sociedad. Este movimiento se basa en 4 pilares. Toda la vida humana tiene el mismo valor. Todo el mundo, sea cual sea su diferencia funcional, es capaz de realizar elecciones. Las personas con diversidad funcional lo son por la respuesta de la sociedad a la diferencia física, intelectual y sensorial, y tienen derecho a ejercer el control de sus vidas. Y por último, las personas con diversidad funcional tienen derecho a la plena participación en la sociedad. Siguiendo esta línea ideológica, este movimiento de vida independiente observa y promueve los siguientes principios: la desinstitucionalización, la autodeterminación, la no discriminación, la desmedicalización, la autogestión de los apoyos y la posibilidad de apoyo entre iguales. Estos últimos principios, que hablan del concepto de apoyos, se refieren al derecho a contar con la asistencia necesaria, que puede ser humana y de otros medios complementarios, por ejemplo, medios tecnológicos, para facilitar a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones y desempeñarse plenamente en la sociedad. Respecto al modelo de la diversidad propiamente dicho, este se basa en el concepto de diversidad funcional, que se puede definir como un fenómeno, hecho o característica presente en la sociedad, que por definición afecta a todos sus miembros por igual. Es decir, que en la sociedad existen personas con funcionalidades diversas, con diferentes formas de funcionar. La diversidad funcional no se plantea como un término alternativo a la discapacidad, sino como un término positivo que valora las diferencias y por lo tanto se opone a las exclusiones o discriminaciones producidas por ser diferente. El modelo de la diversidad comparte la visión de la discapacidad del modelo social, pero plantea que la situación que la provoca no tiene por qué ser considerada siempre como un mal o como una limitación, sea esta individual o social. Sostiene que la persona con discapacidad es sencillamente una persona diversa, diferente a otra. Por lo tanto, su presencia en la sociedad es un verdadero factor de enriquecimiento. Si bien el modelo de la diversidad recoge gran parte de los postulados del modelo social que hemos estudiado en los contenidos anteriores, aporta como novedoso y superador el valor de la diversidad, el concepto de dignidad como elemento clave para la plena participación y aceptación social de las personas con discapacidad. Y también pone especial énfasis en el uso de la bioética como herramienta para conseguir la plena dignidad intrínseca en las personas. En la formulación de este modelo se proponen unos principios que voy a enumerar, no porque tengan un orden jerárquico, sino para poder exponerlos de manera clara y ordenada y no nos perdamos en la enumeración. El principio 1 dice: la diversidad es un valor inherente a la humanidad y así se debe apreciar. El principio 2: todas las personas tienen la misma dignidad. El principio 3: esta dignidad tiene 2 vertientes: la dignidad intrínseca y la dignidad extrínseca. La igualdad de dignidad intrínseca está relacionada con el valor de la vida misma de las personas. Y la igualdad de dignidad extrínseca está relacionada con los derechos y las condiciones de vida de esas personas. El principio 4
postula la diversidad funcional es una cuestión de dignidad humana y de derechos humanos. El principio 5 postula las vidas de todas las personas deben ser consideradas con el mismo valor en los ámbitos en que se debaten cuestiones de esta índole, en especial en el ámbito de la bioética. El principio 6 sostiene que toda la sociedad debe trabajar para conseguir que todas las personas tengan y puedan ejercer los mismos derechos. El principio 7 establece que todas las personas pueden estar enfermas en algunas épocas de su vida. Las personas con diversidad funcional no están enfermas, son diferentes y son discriminadas por su diferencia. El principio 8 propone que la sociedad debe trabajar para ayudar a las personas a conseguir su plena autonomía moral. El principio 9 sostiene que la construcción social es responsabilidad de los seres humanos. Los seres humanos deben afrontar la construcción de una sociedad en la que se contemplen las necesidades y las diferencias de todos los individuos. Y por último, el principio 10, que sostiene que las herramientas elegidas para conseguir y preservar la dignidad de las personas con diversidad funcional son la bioética y los derechos humanos. Como regla general a todos estos principios enunciados, cada vez que me he referido a todas las personas, debe entenderse como todas las mujeres y todos los hombres con y sin diversidad funcional. Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de la diversidad es un marco teórico propuesto, pero que aún no ha sido aceptado plenamente. Por lo tanto, no se trata de un modelo consolidado. Este marco teórico atraviesa un proceso de crítica en el cual se observan diversas tensiones entre diferentes corrientes teóricas y posiciones conceptuales respecto a la discapacidad. Como ejemplo de este proceso crítico, aportamos un artículo del autor español Joan Canimas Brugué, que es un doctor en filosofía que se desempeña como coordinador científico del Observatorio de Ética aplicada a la acción social de la Universidad de Girona, en España. Este autor, entre tantos otros, desarrolla una línea analítica en la cual cuestiona algunos postulados de este modelo de la diversidad. Canimas acepta el término diversidad funcional, incluso lo utiliza en muchos de sus trabajos, pero no lo acepta en todas sus implicaciones. Observa fundamentalmente que dos problemas que presentaría este modelo de la diversidad. En primer lugar, plantea el problema de la protección, así le llama. Sostiene que si tener una diversidad funcional, por ejemplo una deficiencia, no resulta ni mejor ni peor que no tenerla, ¿por qué habría que intentar solucionar o disminuir esa deficiencia a través de la ciencia? Por ejemplo, mediante terapias. Y el segundo problema que plantea es el problema de la justicia retributiva. Sostiene que si tener una discapacidad no fuera ni mejor ni peor que no tenerla, sino solo diferente, no se justificarían las medidas de ayuda a la población, las acciones de discriminación positiva, la compensación de las desigualdades o la inversión en desarrollo científico para revertir estas deficiencias. Canimas plantea que tener capacidades o funcionalidades alteradas, tener diversidad funcional, no necesariamente implica que la persona no pueda alcanzar la felicidad, así lo enuncia Canimas, así como tener todas las capacidades intactas, poder ver, oír, caminar, es decir, no tener diversidad funcional, tampoco asegura o garantiza la felicidad. El autor sostiene que no todo es una construcción social. Si bien acepta en general que la discapacidad es una construcción social, en algunos casos las características personales por sí mismas harían que una persona tenga la vida más difícil independientemente de los efectos sociales. Por ejemplo, plantea que una persona que nace sorda y ciega, independientemente de las barreras o de los facilitadores sociales que se le presenten, por sus propias características tendrá una vida más difícil. Para profundizar más sobre esta visión crítica, los invito a la lectura del artículo de Canimas, que está disponible como material complementario de estos contenidos. Y bueno, para finalizar, puedo decir que con estos contenidos
nos hemos propuesto aportar para el análisis de estas nuevas tendencias en cuanto a la construcción social de la discapacidad, para incorporar a las herramientas conceptuales que hemos desarrollado a lo largo de la unidad 3 de esta asignatura.